Era más simple de lo que... Yo apago el cronómetro, dale. ¿Listo? Ok. Va. Para cualquier resolución que tengamos que realizar en la escuela, debemos tener en cuenta que nuestro trabajo está enmarcado en la Constitución Nacional y Provincial, en las leyes nacionales y provinciales y en los acuerdos internacionales, donde la educación y el conocimiento es un bien público y un derecho social y personal de todos los y las habitantes de la nación. Y es el Estado el responsable principal e indelegable de proveer este derecho, con la ayuda de las organizaciones sociales y de las familias. Es el Estado quien tiene la obligatoriedad, es quien tiene, perdón, es quien tiene bueno, que proveer la obligatoriedad de la escolaridad y de las trayectorias de todos los y las estudiantes en los diferentes niveles y modalidades. Bueno, una escuela que tenga un espacio de reflexión y organización y que esté sobre una estructura de derecho dentro de las normativas vigentes, tanto la ley nacional como la ley provincial, que articula e integra el plan de continuidad pedagógica. Una escuela que genere intercambios colectivos entre todos los participantes de la comunidad educativa, facilitando y mejorando las trayectorias escolares, la formación integral de los estudiantes, y teniendo en especial la mirada sobre ellos, sobre el contexto particular de cada uno, y también respetando los procesos del aprendizaje y de la enseñanza. Todo esto para lograr los objetivos establecidos en la legislación. Promoviendo las condiciones de igualdad y justicia social, respetando las diferencias y no aceptando discriminación alguna. Una escuela que no admite ningún tipo de discriminación es una educación que avala la integridad. No, yo entré mal, boludo. Perdón, estamos todas nerviosas. Bueno, una escuela que no admite ningún tipo de discriminación habla de una educación integral e igualitaria, donde... ay, no, boludo, no puedo. Bueno, léela. Tranqui. Bueno, habla de una educación integral e igualitaria en donde se realizan acuerdos colectivos para garantizar que la demanda educativa sea un proceso constante y no estático. La escuela, como pilar fundamental de los desarrollos y procesos tanto cognitivos, sociales y culturales, muta y se transforma para generar así la demanda educativa, la calidad educativa que tanto se demanda. Nuestro rol, desde nuestro rol de maestras secretarias, siempre en concordancia, en organización y en reflexión con el equipo de conducción, siendo parte activa de este equipo y teniendo las responsabilidades compartidas, vamos a buscar, siempre enmarcadas en el proyecto institucional, todas las estrategias necesarias para poder resolver las problemáticas que nos interpelan. En este caso, vamos a empezar a trabajar desde diagnósticos. Siempre cuando surgen problemáticas en nuestras instituciones, avalamos siempre los diagnósticos institucionales, que en este caso lo vamos a tratar de hacer, cooperativo, participativo y colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a participar todos los actores de la comunidad educativa. ¿Para qué? Para que ellos nos den su mirada de esta problemática y así poder nosotros saber si hay antecedentes de esta problemática en la institución o son problemáticas relativamente nuevas. En este caso es una problemática que nos interpela a nosotros desde nuestro rol de maestros secretarios, siempre desde los estados administrativos como forma de organización y de nivel de intervención para la gestión de las instituciones. Vamos a partir también, bueno, como ya dijimos, de este diagnóstico, pero siempre aprovechar estos estados administrativos y haciendo las orientaciones con los docentes para poder saber en estos diagnósticos qué conocimientos tienen ellos de estos estados que nosotros tenemos que trabajar desde nuestro rol.
si ellos tienen nociones de todos los estados estatutarios, de los que tienen que tener conocimiento, y de los estados administrativos que nosotros necesitamos que ellos completen para que nuestro trabajo sea satisfactorio. Empezamos a plantear nuestros planes de gestión partiendo desde estos estados administrativos. Bueno, teniendo en cuenta que desde nuestra función y en el marco de nuestra competencia, debemos asesorar a todo el personal con respecto a la normativa y de los procedimientos para la complementación de los estados administrativos. Todas estas estrategias o intervenciones que haremos, obviamente va a estar enmarcada en nuestra agenda secretaria, y que está siempre organizada de acuerdo al calendario de actividades docentes, y que ahí vamos a tener, obviamente, la guía para saber los plazos y los tiempos en que debemos presentar estos estados administrativos. Por lo tanto, bueno, las acciones que podemos implementar como primera medida sería recolectar los estados administrativos, ya sea el registro de alumnos, registro de docentes, la POF, la POFA, la matriculación, inscripción, informe de calificación, o sea, todos los estados administrativos que contamos en la institución, para poder armar nuestro diagnóstico, elaborar un informe, de acuerdo a todos estos datos, porque en las escuelas hay una producción constante de datos que son sumamente valiosas, o valiosos, que van a hacer a nuestra gestión institucional. Por lo tanto, la lectura de esos datos nos van a dar problemáticas que seguramente van a estar en la institución, y bueno, vamos a poder aportar nuestras intervenciones o nuestros proyectos para lograr revertir esas situaciones o esas problemáticas. Lo importante de tener actualizados y en orden los estados administrativos es que su principal utilidad es poder realizar una buena organización de la institución, ¿sí? Nosotros teniendo la matrícula total de los chicos y de las chicas que participan en la institución, se realizan la distribución de los grados, así como también de los docentes, teniendo en cuenta los docentes que ya están con en la planta permanente de la institución, sabiendo también las vacantes que hay para realizar las coberturas correspondientes, y entonces tener todos los grados divididos por sección y con un docente a cargo. Además, siempre teniendo en cuenta la POF, tenemos que pensar que hay que realizar los horarios de los docentes de áreas curriculares, donde también tenemos que organizar ese punto que es muy importante para que todos los grados estén con los horarios cubiertos como corresponden. ¿Sí? Esas son partes muy importantes de la organización. Además, tenemos que tener previsto que el trabajo principal con los docentes para hablar de esto, primero en conjunción con el equipo de conducción, poner los puntos importantes que vamos a trabajar con los docentes y después realizar las reuniones correspondientes con ellos, ¿sí? Con el tema de la matrícula también tenemos que tener en cuenta los alumnos que tienen repitencia y que tienen sobreedad, entonces los docentes tienen que tener en claro quiénes son para realizar los diferentes planes de trabajo con respecto a cada situación y a la diversidad que van a encontrar en el aula. Bien. De acuerdo a lo que dijeron mis compañeras, una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico y vemos la importancia de cada uno de los estados administrativos, vamos a empezar a trabajar con los docentes, realizando diferentes planes de acciones para sociabilizar toda esta información importante de cada uno de esos estados administrativos que nosotros tenemos que trabajar desde nuestro rol. Siempre, como dijo Gabriela, en organización con el equipo de conducción. El plan de acción para socializar
estos acuerdos que nosotros realizamos con el equipo de conducción, los trabajaríamos desde reuniones con los docentes o plenarias, que pueden ser a principio del ciclo lectivo, donde ahí podríamos informar y empezar a orientarlos a ellos con respecto a los primeros estados administrativos que necesitamos en relación, como decía Verónica y Gabriela, a la matriculación y a la inscripción, también con relación a las calificaciones, poder hacer entrevistas con cada uno de los docentes en donde por ahí detectamos que tienen algunas debilidades en cuanto a estos estados administrativos, también plantear instructivos, la importancia del libro de actas, que es donde quedan todos estos instructivos, y también aprovechar la virtualidad que tanto ahora nos interpela, poder utilizarla también para que cada una de estas informaciones y sociabilizaciones que le hacemos a los docentes puedan llegar a cada uno, y también explicarles la importancia de estos estados administrativos. Lo importante también de esto es poder hacer un monitoreo constante de estos planes que nosotros vamos a realizar, siempre en pos de proteger las trayectorias escolares de nuestros alumnos. Sabemos que todos estos estados administrativos parten de la necesidad de mantener y proteger las trayectorias escolares. Como bien decían chicas, Carolina y Vero, la importancia de los estados administrativos y de el asesoramiento a los docentes para que ellos puedan trabajarlos y cumplimentarlos, siempre pensando en el tiempo, en las formas, y obviamente con un instructivo que les daremos para que ellos sepan realizarlo, pero también asesorarlos con respecto a la mirada pedagógica que le pueden dar a esos datos, y la importancia de de los indicadores que pueden llegar a aportar esos datos fríos, y todo eso va a poder implementarse para mejorar la calidad educativa y también para la continuidad de las trayectorias escolares. Por lo tanto, es muy importante que los docentes estén bien asesorados, un trabajo en equipo, de coparticipación, porque la elaboración o la cumplimentación de todos los estados administrativos es de coparticipación y de corresponsabilidad. Entonces, tenemos que hacer notar eso para que ellos, digamos, tengan noción de lo que es el estado administrativo y de la riqueza que le puede brindar en cuanto a sus prácticas. Por lo tanto, entonces haremos los asesoramientos correspondientes, las reuniones, las entrevistas con cada uno de los docentes. Obviamente vamos a monitorear los trabajos que ellos realizan y veremos quién necesita más ayuda, a quién necesita más asesoramiento, le explicaremos cómo se cumplimentan, y también la normativa. Obviamente los estados administrativos siempre están resguardados por la normativa, que puede ser el Reglamento General de Instituciones Educativas, o bien por el Manual de Procedimientos. Entonces les daremos las bases para que ellos puedan consultar todos esos instructivos, y bueno, además de todas nuestras reuniones, tienen que estar en actas, ¿no?, para que ellos la puedan firmar, y quede ahí un registro de lo que uno habla en las reuniones, y bueno, que quede bien explicitado de lo que se trató y de qué temas se hablaron. Entonces, en el libro de actas, aparte van a estar los instructivos que ellos puedan consultar. Todo esto que nosotros hacemos desde nuestro rol de secretaria va a ayudar para lograr la mejor calidad educativa, para revisar las prácticas también, porque de acuerdo a estos datos que van a tener los docentes, van a poder revisar cada una de sus prácticas con respecto a lo mejor a la calificación de los alumnos, van a ver a lo mejor las repitencias o los chicos que están que no promovieron, entonces desde ahí revisar sus prácticas, y entonces siempre para mejorar la calidad en los aprendizajes, y también
para fomentar la trayectoria educativa de cada uno de los estudiantes. Sí, con respecto a lo que decías, Gaby, a que los docentes tienen que tener en claro cómo deben tener actualizados todos los estados administrativos y cómo nosotros debemos asesorarlos, tiene que ver con el tema de, por ejemplo, los registros, que es importante, como decías vos, por el tema de las asistencias de los chicos, pero también para que estén los datos completos, ¿sí? Eso es muy importante por cualquier riesgo que pueda ocurrir en la escuela. Siempre tenemos que pensar que dentro de nuestra institución pueden suceder diferentes cosas, y los legajos de los niños y de las niñas de cada grado siempre deben estar completos, como así también los registros. Y siempre en tiempo y forma, que eso es importante, para detectar que hay alguna situación con respecto, por ejemplo, a las inasistencias. Siempre tenemos que decirle a los docentes el momento en el que tienen que estar completos los registros y cómo tienen que estar cerrados para cualquier información que se tenga que obtener de ahí. Como así también, como decía recién, lo de los legajos, ¿sí? Por cualquier situación que suceda en la institución, nosotros tenemos que tener un contacto estrecho con las familias y seguro, ¿sí? Además, un punto importante que tiene que ver también con la organización de nuestra agenda y el asesoramiento de los docentes, tiene que ver con las acciones estatutarias que hay durante el año, y que nosotros somos quienes debemos dar información sobre esos puntos importantes, porque son un derecho para los docentes, y ellos tienen que estar notificados con las fechas y todas las acciones que deben realizar para poder utilizar y realizar ese derecho. ¿Sí? Como decías bien, me parece importante que lo tengamos en los libros de actas, donde ellos pueden recurrir constantemente si que les queda alguna duda, y que siempre estén notificados de que se enteraron de las fechas y de los tiempos y los plazos que deben cumplir. ¿Sí? Entonces, esa es una misión muy importante desde nuestro rol, la comunicación tanto con del equipo de conducción con los docentes y las familias, ¿sí? Entonces, para mí son puntos importantes que tenemos que resaltar en nuestra agenda, de secretarias. Bien, me parece que estamos más de acuerdo las tres en todo cómo tenemos que aplicar nuestro rol desde la sociabilización, siempre con todos los actores de nuestra institución, ¿no? Con los actores escolares. ¿Piensa que ya están planteados todos los campos de intervención? ¿Hacer alguna observación más? Yo creo que con respecto a la comunicacional, ¿no? Tener en cuenta también la virtualidad ahora, la forma de comunicarnos con los docentes ya desde lo virtual puede mejorar muchísimo el vínculo y también el proceso de la realización de los estados administrativos, porque uno le está avisando de los tiempos que tienen para realizarlo, entonces es una herramienta que como institución podemos utilizar para mejorar las prácticas. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestro trabajo sería evaluar tanto nuestras prácticas como las prácticas de todos los actores. Sí, de ver y monitorear constantemente estos planes de acción que nosotros estamos manteniendo para ver si tienen resultados satisfactorios, si los docentes están cómodos con este tipo de intervención nuestra, o si necesitan algo como más específico para poder ellos sentirse cómodos, porque la idea siempre del equipo de conducción es siempre hacer actividades colaborativas y cooperativas para que, bueno, para reforzar los vínculos educativos y siempre trabajemos con equipos para que con el mismo fin, que el fin siempre sería mantener las trayectorias escolares de nuestros alumnos.
pero siempre desde el diálogo y desde la empatía poder generar desde el equipo de conducción y desde nuestro rol esta sociabilización, esta comunicación que va y viene para que, bueno, el equipo de trabajo de los docentes para con nosotros siempre sea positivo. Me parece que es importante. Sí, me parece importante también que tengamos siempre en la escuela todo lo que tiene que ver con la normativa, para que los docentes tengan la posibilidad de acceder en el momento que lo necesiten, porque puede suceder que no conozcan o que no lo comprendan, y entonces, bueno, siempre tener el recurso presente, volver a leerlo y ayudar en todo lo que sea necesario con respecto a eso, y tenerlo accesible para todos. ¿Sí? Como es importante que, como decían ustedes, siempre la comunicación y que crear un clima de confianza para que se puedan preguntar esas cosas y se cumplen los derechos tanto de los alumnos y las alumnas que transcurren en la escuela, que recurren en la escuela, como también todo el personal, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos a los auxiliares también de la escuela, que también son parte de ella y que también tiene derechos correspondientes a los estados estatutarios para su mejora del trabajo, ¿sí? Así que bueno, me parece que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Totalmente de acuerdo. Así es. Sí, de acuerdo con todo. ¿Listo? ¿Hacemos el cierre? Bien, planteados todos los campos de intervención, desde acuerdos colectivos, como hicimos en este espacio, relevando datos, creando nuevas fuentes de información y traduciendo estas problemáticas en proyectos, tanto proyecto de acción como de implementación, de seguimiento y de evaluación. Toda institución educativa es la responsable de garantizar una educación de calidad inclusiva, siempre coordinando la igualdad y la justicia social. Protegiendo siempre las trayectorias escolares de los y de las estudiantes, mientras desde el inicio, durante y el egreso de toda modalidad y nivel. Siempre en pos de proteger las trayectorias y siempre tratando de coordinar desde nuestro proyecto desde nuestro proyecto institucional y también de nuestras prácticas de continuidad pedagógica para que los avances de los niños y de las niñas sea significativo y prolongado. Bueno, como maestras secretarias consideramos que la enseñanza es una tarea compartida, que nos arroja nuevas condiciones para tomar decisiones, con proyectos a corto o largo plazo, que tengan que ver con un interés en común, con una mirada inclusiva con respecto a las diferencias, tomarla como un recurso a la diversidad para no afianzar las desigualdades, monitoreando y organizando las prácticas pedagógicas contextualizadas en los diseños curriculares, siempre mirando con la mirada en el estudiante, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el contexto particular de ellos, y movilizando recursos institucionales para garantizar, mejorar y favorecer las trayectorias escolares de los estudiantes, anticipando acciones y planificando para atender la vulnerabilidad de los derechos y promoviendo la democratización de las prácticas. Una escuela transversalmente recorrida desde el debate, la inclusión, la equidad como principios democráticos, la comunicación y la articulación como herramientas de estrategia de acción, y es una escuela en vías de mejorar las prácticas en pos de los procesos continuos y no estáticos del aprendizaje, en resguardo de las trayectorias escolares de los y las estudiantes que participan de nuestra institución. Nos quedan 10 minutos.